Estimados amigos y amigas, personas que les gusta y siguen la página Luis Periodismo, habla Luis Alejandro. Voy a hablar hoy sobre lo que conlleva elevar al 6% el salario mínimo de los colombianos, que son muy pocos, y que esto va a incrementar mucho de los impuestos que se hagan en el país. El incremento del salario del 6% de los colombianos, que todos, que todos los años se concerta con los sindicatos, empresarios, gobierno, ha tenido el recurrente de no ponerse de acuerdo entre las partes. Simplemente se hace por decreto, una forma expedita de no aceptar los incrementos que exigen los sindicatos en beneficio del trabajador y así proteger las ganancias de los empresarios e inversionistas que llegan y están en el país, a los cuales el gobierno otorga seguridad jurídica, que no es más que un blindaje para sus negocios y rentas, al no tener que pagar impuestos aunque se hagan reformas tributarias consecutivas. Colombia tiene la cuarta moneda más depreciada de la región, cuando el poder adquisitivo del peso es 35.8% más bajo con respecto al dólar. Después de México con menos 53.9%, Argentina menos 50% y Perú 44.3%. Por tal motivo, el gobierno colombiano no ha entendido que al hacer incrementos reales en beneficio de los trabajadores, la economía se dinamiza porque hay consumo interno en el país. Al tener recursos para adquirir beneficios sociales, comerciales y bienes y productos. No es como han estado acostumbrados los gobiernos neoliberales, que bajan impuestos a las grandes inversiones, empresarios y constructores, y estos impuestos se los agrega a las pymes y clase media, que hasta este año 2019, por ejemplo, la vivienda, que pasaba de 850 millones, tenía que pagar un incremento del 2%, mientras que en la nueva reforma tributaria 2020 exoneraron a los constructores, abolieron el impuesto. Por lo tanto, los grandes constructores quedaron muy satisfechos, aunque ese 2% que regía en la reforma tributaria del 2019, los constructores no perdían, y eso ya estaba porque ya estaba implícito en el valor comercial del inmueble. Por lo tanto, seguirán comercializando igual que antes, con impuesto o sin impuesto. Explica que el trabajador realmente no gana solo el salario mínimo, sino que gana mensualmente 1.479.684 pesos. Hace cuentas al decir que la salud, la ARL nivel 1 para fiscales, hace que se incremente su asignación mensual, lo cual no tiene sentido. Esto no tiene sentido por ningún lado. Y entrando a analizar la tabla, no es cierto que ese total de prestaciones hagan parte de los ingresos del trabajador, porque esos porcentajes hacen parte del costo para la empresa. Y para los salarios inferiores a 10 salarios mínimos vigentes, lo cual existe una exoneración para la salud, para el ICBF y al SENA, o sea, los parafiscales. Tiene la empresa una exoneración
del, de salud 8.5, 3% del ICBF y el 2% del CEN. Por otra cosa, si los empresarios y gobierno quisieran valorar al trabajador en su desempeño y generación de poder de gasto, de consumo interno de la economía, no tomarían como referencia el incremento del salario mínimo del 6% para elevar los servicios públicos, partes, gastos notariales, pasaportes, peajes, artículos del hogar, importaciones y trámites burocráticos, que para no restarle el nivel de poder adquisitivo de gasto al empleado y sus familias, se tiene que colocar una tasa impositiva aparte del incremento del salario mínimo. Lo harían los ministerios y gobierno en resolución consensuada para los distintos entes productores como ingresos al fisco nacional. Hay que hacer otro estudio independiente de salario mínimo, otra prioridad, pero que lo hagan los ministros, que incrementen ese 6% o lo que quieran, pero que no sea anexo al salario mínimo. Como se está llevando el incremento del salario mínimo a los colombianos, no es más que un saludo a la bandera. En este caso, el incremento a la pobreza monetaria. Ahora nos sale el gobierno que para los trabajadores de menos recursos se les otorgará una prima de 15 días de salario, que, como propuesta de Uribe, Duque lo va a liderar solamente para los que estudien y los otros. Se está haciendo también una reforma pensional, que es uno de los puntos presentes en el paro desde el 21 de noviembre. Y para saldar lo que supuestamente exigen las personas en las calles, quedó plasmado en la nueva reforma tributaria, que se reducirá el aporte a la salud paulatinamente desde el 2019, que es del 12.5%, y en el 2020 queda en el 8% y en el 2021 4%. Ahí se incrementarían 33.000 pesos a las pensiones, si queda en el 4%. Estimados amigos, esto conllevará a un retráctil del erario nacional, porque tanto a los grandes empresarios y a las grandes inversiones se les dio seguridad jurídica. Quienes van a pagar estos impuestos que se necesitan para esta reforma tributaria aprobada es las pymes y las rentas de los colombianos que trabajan, de los trabajadores. Esto no es así porque al bajarle el impuesto a las empresas y a las grandes inversiones con seguridad jurídica, como lo expliqué antes, que no los puede tocar las reformas tributarias, sino pagan el primer impuesto que hicieron el día que llegaron al país, se tiene que buscar en otras partes. Ya, por ejemplo, le hicieron de dinero a la educación, le quitaron. Lo mismo que para la PAS, para la JEP, también le restaron. Para el sistema agrícola también le restaron. Entonces, en todo lo que conviene a la agricultura y a todas las situaciones generales de la canasta familiar, se restaron. Colombianos, les agradezco su atención. Esta era una explicación mínima del salario mínimo que se incrementó y la dureza que va a tener con la economía que supuestamente dicen que se incrementa en el 3.5%, cuando eso incrementa es para las grandes inversiones, no para el pueblo. El pueblo sigue en la escasez y en la pobreza monetaria. Muchas gracias. Les habló Luis Alejandro. Me pueden encontrar en las redes sociales como en Twitter, @LuisAlejandroD, en Facebook, Luis Alejandro D, y en YouTube, Lat Periodismo. Muchas gracias. Feliz año.